Buenas noches, estamos hoy agradecidos por tu vida. Venimos a proclamar el Evangelio de Cristo, a continuar con la labor que el Señor nos ha diseñado para este tiempo. Estamos pidiéndole a Pepe que le baje el volumen de su teléfono porque se escucha acá, es también micrófono ambiental. Entonces, hoy te agradecemos por tomarte de nueva cuenta el tiempo, por venir a aprender junto con nosotros lo que Dios tiene para nuestra vida. Evidentemente los tiempos que vivimos son tiempos en los que tú tienes muchas inquietudes. La clase del día de hoy quiere ayudar a que esas inquietudes estén bien enfocadas. Recuerda, hoy vamos a tomar de una manera práctica y sencilla este tiempo que el Señor nos regala para poder dar un poco más de entendimiento acerca de esto que muchos entendemos son ya los últimos tiempos. Dice la primera diapositiva que nuestros hermanos te están transmitiendo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, que el Señor nos ha dejado una regla muy sencilla para poder interpretar las Escrituras acerca de los últimos tiempos. Como 1000 años y 1000 años como un día. Tú puedes tomar entonces muchas de las referencias en la Biblia en donde el Señor habla de un día y debes de entender que para nosotros se nos está hablando como si entendiéramos o para que entendiéramos que se está hablando de 1000 años. En la siguiente diapositiva tú vas a ver un sencillo diagrama del calendario babilónico que debería de ayudarnos a corregir el actual calendario gregoriano. Es en el que tú y yo vivimos. Como tú lo podrás ver, hay 7 bloques de tiempo en este calendario babilónico. En el último se habla del milenio, del tiempo en el que el Señor descansará y nos traerá descanso. ¿A qué se refiere? Tú recuerda que el libro de Génesis nos enseña de una manera muy específica que el Señor utilizó 6 días para realizar, para ordenar, para establecer la creación. Y después de esos 6 días, dejó el séptimo para descansar. Hablamos de 7 días. 7 días que traducidos, según la regla que el Señor nos dejó a través de Pedro, son 7 días que se traducen en 7000 años. En la siguiente diapositiva tú vas a recordar cómo en Génesis capítulo 6, Génesis 1 del 24 al 31, el Señor habla del 6º día, en donde se crearon los animales domésticos, los animales salvajes, los reptiles, donde se creó también al ser humano, al hombre y a la mujer. Ese fue el 6º día. En este año, en este milenio, en este tiempo, tú y yo vivimos girando alrededor del 6º día, del año 6000, en torno al tiempo del llamado humanismo, en donde tú y yo podemos entender que tristemente en este tiempo, como en los días de Noé, todo gira alrededor del ser humano. Todo gira alrededor de lo que el hombre cree y quiere hacer. Todo gira alrededor del ídolo llamado yo. Como lo podrás ver, la Escritura es muy clara en cuanto al tiempo en el que el Señor nos dice que nosotros estamos el día de hoy viviendo. Vas a poder ver en la siguiente diapositiva cómo Segunda de Pedro nos abre un poco más el espectro. Capítulo 3, versículo 9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese icono que tú ves en la presentación, ese circulito verde con un pequeño trozo en rojo, es el símbolo que muchos seres humanos utilizan para entender el concepto de margen de error. No quiere decir que el Señor se equivoque,
Quiere decir que el Señor nos está dejando un margen de tiempo para que tú y yo podamos entender a través de la Escritura las cosas y las situaciones que vamos a vivir. Es decir, el Señor nos puede hablar de 1000 años, pero no quiere decir que se hable específicamente de un año en particular. Quiere decir que hay un margen de tiempo y hoy lo vas a entender. Mira, te voy a explicar. A través de la creación de la humanidad y de la vida de la humanidad, podemos ver que el Señor utilizó 6 días para crear, para ordenar y para establecer todo, y un séptimo para descansar. ¿A qué se refiere? Los primeros 2000 años son los que transcurrieron de Adán hacia Abraham. Y de Abraham hacia Cristo transcurrieron otros 2000 años más. Ahora bien, vamos a estudiar hoy a partir de números exactos, pero también a partir de lo que la Escritura nos enseña, para que tú y yo entendamos cómo el Señor nos habla a través de la palabra acerca de las profecías de los últimos tiempos. Los únicos profetas que tú y yo debemos de escuchar ciegamente y de creer ciegamente lo que nos enseñan son los profetas que están inscritos en la palabra de Dios. Es decir, las profecías que son 100% válidas y creíbles son aquellas que aparecen ya en la Escritura. El día de hoy contamos con profetas, algunos, pocos, según el corazón de Dios, que primeramente son maestros porque conocen la Escritura, y que todo lo que habla el Señor a partir de ellos es a través de un don de profecía. Las verdaderas profecías en las que tú y yo creemos son las que ya están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque todas las demás deben de pasar a través del filtro de la Escritura. Una persona puede llegar y darte una profecía y tú la tienes que pasar a través de la Escritura. Si no se te da una escritura en donde se haga referencia a la palabra, una profecía, en donde se haga referencia a la palabra de Dios, esa profecía no es válida para tu vida. Nadie puede llegar a decirte que es un profeta y comentarte que el Señor le dijo que te va a regalar un coche, o que te va a dar la casa de tus sueños, o que vas a poder ir al viaje que siempre has deseado hacer. ¿Por qué? Porque esa no es una profecía de Dios, es una profecía humana con buena o con mala intención. Así que vamos a ver en la palabra de Dios, en la profecía de Dios, cómo el Señor nos quiere enseñar. Te invito a que vayamos tú y yo para ir entendiendo estos tiempos que creo vas a poder captar de una manera muy sencilla. Acompañándome primero a la historia del buen samaritano. Tú puedes recordar en Lucas capítulo 10, versículo 35, cómo la Biblia nos enseña de un hombre que había sido golpeado, maltratado, que había vivido un espacio de tiempo muy difícil. Había pasado primero un sacerdote de la ley y después un levita de la ley, y lo había visto tirado y ninguno de ellos había tomado de su tiempo para poder ayudar a esa persona. Esa persona en la Biblia que está tirada, que está maltrecha, que está dañada, que está perdida y muy lastimada, nos representa a ti y a mí. El buen samaritano es un tipo de Jesús dentro de la Escritura, en la iglesia. Así que si el que está lastimado, perdido, eres tú, soy yo. Cristo es ese samaritano que sí se detuvo a dar un tiempo para ti. Pero ¿qué tiene que ver esto con los últimos tiempos? Muy sencillo. Dice la Escritura que otro día, al partir, sacó 2 denarios. Después de que el buen samaritano se había ocupado en restaurar la vida, como Cristo lo ha hecho contigo y conmigo, después de eso, él siguió su camino y fue con el Padre. Pero le dejó al encargado de aquel mesón, lo que tú y yo conocemos el día de hoy como Espíritu Santo, le dejó un encargo y le dijo: te dejo 2 denarios. Y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo? Cuando regrese. Jesús le está diciendo al Espíritu Santo: cuida de mi hijo, cuida de mi hija, y todo lo que se gaste de más, yo te lo voy a cubrir. ¿Dónde está la importancia de los 2 denarios? Un denario era el sueldo de todo un día para un trabajador. Estamos hablando de un día que en nuestro esquema representa 1000 años. Quiere decir que Cristo en este punto le dejó 2 denarios
2000 años, al Espíritu Santo de salario, de tiempo, de espacio, para que nos cuidara a ti y a mí, para que nos guiara y pudiésemos llegar libremente a nuestra salvación. Creo que no habías visto la parábola, la enseñanza del buen samaritano desde el punto de vista de los últimos tiempos. Ahora creo que queda un poco más claro. Ahora bien, sigamos con lo que nos dice la Escritura realmente acerca de los últimos tiempos. Ahora vamos a Mateo 24, a ese capítulo en donde se nos habla muy específica y claramente del fin de los tiempos. Dice la Biblia que estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Muy bien, tú y yo como hijos de Dios sabemos que el verdadero reloj que marca el tiempo de los últimos tiempos y en general de la Escritura es el pueblo de Israel. Lo que realmente nos importa es saber lo que está pasando con el pueblo de Israel. A partir de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, tú puedes interpretar la Escritura y saber cuál es el tiempo en el que realmente te encuentras el día de hoy. En la siguiente diapositiva vas a ver cómo en 1948, en mayo, Israel cumplió 70, además de cumplir 70 años, Israel cumplió el sueño y la promesa de Dios de ser reconocidos como una nación. Es decir, una generación completa ha sido reconocida. En el versículo 32 de Mateo 24 dice: de la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, saben que el verano está cerca. Todos sabemos que la higuera es un tipo y sombra, una representación del pueblo de Israel. Es decir, todos sabemos, según la Escritura, que cuando Israel esté dando fruto, donde se ha reconocido Israel como nación, así también nosotros, cuando veamos estas cosas, conocemos que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En la siguiente diapositiva vemos cómo el 14 de mayo de 1948 se proclama al Estado de Israel como nación, reconocida por la ONU. 2000 años después, 2 días, 2 denarios, de la expulsión de los judíos por los romanos de Jerusalén, del pueblo, del establecimiento en Israel. Ahora bien, aquí hay un punto que debo recordarte para que podamos ir interpretando juntos al mismo tiempo las Escrituras. Vamos al Salmo capítulo 90, versículo 10. Dice que las personas, los seres humanos, tú y yo, los días de nuestra vida llegarán a 70 años. Y en caso, margen de error, de tener vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos o nos vamos. Dice la Biblia que tenemos un margen más o menos de 70, 80 años de vida. ¿Recuerdas cuándo fue reconocido Israel? 1948. Si tú le sumas 70 años u 80 años, nos da un margen del 2018 al 2028. Te lo explico en la siguiente diapositiva de una manera más sencilla. Si tú sumas 70 u 80 más 1948, te da 2018 o 2028 años. Si tomamos 2028, que es lo más cercano porque el 2018 ya pasó, y le quitamos 7 años de tribulación, la Biblia nos estaría interpretando que la gran tribulación empezaría ¿en qué año? En el 2021. ¿Cuál es el margen de maniobra que nos da el Señor, el margen de error, para que corramos al arrepentimiento? 10 años, entre 70 y 80 años de vida. Esto es una interpretación, pero es una interpretación basada en la Escritura. ¿Por qué? Porque los primeros 4000 años antes de Cristo funcionaron como el tiempo para que se pudiese llegar la primera promesa cumplida, el Salvador que iba a venir por nosotros, que iba a venir a dar su vida por nosotros. Después de eso se dan otros 2 días, otros 2 denarios
2000 años más, aproximadamente, con el margen de error que estamos manejando, el margen que el Señor da para que tú y yo corramos al arrepentimiento, para que entendamos que el número 6, el número del hombre, los 6000 años están a punto de terminar y pronto comenzará el 7º año, el año en el que tú y yo vamos a descansar, es decir, el proceso del milenio. 1000 años en donde Satanás va a estar atado, va a estar impedido, y donde después de la tribulación, tú y yo vamos a estar 1000 años con Cristo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A ver, pastor, ¿me dijo 70 o 80 o 120? Te sigo explicando la interpretación de la Escritura. El año agradable del Señor, dice la Escritura, es el año en donde va a venir Cristo otra vez. Es decir, este punto en el cual comenzará la tribulación. Es donde viene la segunda venida de Cristo. ¿Por qué 120 años? Te lo voy a explicar, porque las matemáticas son exactas, son perfectas, así como Cristo también lo es. 120 años predicó Noé. Pero ¿qué tiene que ver el número 120 con lo que tú y yo estamos hablando? En la siguiente diapositiva, tú vas a poder ver la explicación de lo que la Biblia menciona como el jubileo. La Biblia lo dice en Levítico 25 del versículo 8 al 55, en lo general, se declararán santo el año número 50 y proclamarán en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia, no se perjudicará a nadie, respeta a tu Dios. El año jubilar es el año en donde se resultaba después de una multiplicación de 7 años sabáticos, 7 por 7 que da 49. Después de 49 años, el pueblo judío daba un año completo de descanso. Los esclavos eran liberados, las deudas se daban como pagadas, la tierra que se te había quitado regresaba a ti. Es decir, era un año del reposo, un año del descanso. ¿Por qué decimos que Noé predicó 120 años? Porque 120 años es un múltiplo de 40, un número de prueba, un número de preparación, donde el Señor siempre nos está hablando con el número 40 de prueba, de desierto o de preparación en nuestra vida. ¿Qué te estoy queriendo decir? Si tú multiplicas 120 por 50 jubileos, te da específicamente un número, el número 6000. Es decir, nosotros el día de hoy estamos en el jubileo número 120. Es decir, estamos exactamente en el tiempo en donde el Señor nos va a permitir lograr el descanso de un día para Él, que son 1000 años para nosotros. Por si no quedó muy claro todavía, hubo 40 jubileos de Adán a Abraham. 40 jubileos de Abraham a Cristo. Y van 40 jubileos más de Cristo al día de hoy. Los 40 días son mencionados por todos lados en la Biblia. Yo estaba impresionado, y el domingo vamos a hablar de esto, cómo cuando Jonás es reprendido por parte de Dios y vuelve a ser regresado por el gran pez a cumplir con la labor que Dios le mandó. La Biblia dice que Jonás fue enviado a Nínive, y al cumplir Jonás con su primera indicación, el Señor le dijo: diles que Nínive será destruida en ¿cuántos días? 40 días de prueba, 40 días de tribulación. Pero Nínive, en la historia del Antiguo Testamento, es el único pueblo que se salva después de que el Señor les prometió que los iba a destruir. Los ninivenses, como dice la Biblia, escucharon la palabra del profeta, que el día de hoy para nosotros es Cristo. No es un ministro, no es una persona que tenga profecía, porque la única profecía que realmente creemos tú y yo es la que está escrita en la palabra de Dios. Por eso
el Señor perdonó a Nínive porque utilizó esos 40 años, 40 jubileos, 40 jubileos y 40 jubileos para prepararse para vivir una vida eterna con el Señor. Es decir, tú y yo estamos hoy en el último jubileo. Y específicamente, a mi esposa y a mí nos llama mucho la atención que muchos de ustedes se acercan y nos preguntan realmente cuánto tiempo falta. ¿Por qué? Porque las personas tienen miedo. Dice Mateo 28, versículo 20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Pero todos estamos continuamente predicando, preguntando, incluso a veces con mucho morbo, ¿cuánto tiempo falta? ¿Por qué nos preocupa cuánto tiempo falta? Porque sabemos que hay muchas cosas que estamos dejando de hacer o que no hemos hecho conforme a la palabra de Dios. Te sigo preguntando, ¿de qué tienes miedo? Está muy claro a través de la Escritura el punto en donde estamos. Puede ser 2021, puede ser 2031, puede ser 2027, no hay un año exacto, no hay un día porque solamente el Señor lo sabe. Solamente Dios lo sabe. ¿Para qué estamos adivinando tú y yo? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Vamos a ver por qué el Señor nos permite conocer sus profecías, las que están escritas en la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, dice la Biblia, no un profeta, no el día de hoy una persona con el don de profecía o con el ministerio de profecía, no. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cuándo? Exactamente aquí. Y después dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pastor, y mi papá, y mi mamá, y mi abuela, y mi hermano o familiar que ya murieron en Cristo, dice la Biblia, no te preocupes, resucitarán primero que tú, van adelante de ti. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Ojo con esta palabra. La Escritura nos dice que los que vivimos, pero no te están hablando de los que tienen vida física, se te está hablando de los que tenemos vida espiritual. Y los que vivimos, dice, los que hayamos quedado. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? El arca, que era Cristo, pudo mantener con vida a los que estaban dentro del arca. Seremos arrebatados juntamente con los que ya murieron físicamente. ¿Quiénes? Los que tenemos vida. ¿Y quién tenemos vida? Yo le compartí a una persona el día de ayer, dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Los que decimos y hacemos, los que creemos y los que vivimos, los que confesamos y los que hacemos lo que Dios dice. Eso dice la Escritura. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, la primera clave que te queremos dejar como iglesia el día de hoy, alentarnos. La Escritura lo dice, alentarnos unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es la primera razón o encomienda que tenemos tú y yo el día de hoy? Los que estamos viviendo, los que estamos realmente obedeciendo a Dios. Nuestra primera encomienda es alentarnos unos a otros. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses, la misma, capítulo 5, versículo 11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Anímense, motívense. ¿A qué? A obedecer la palabra de Dios, a vivir conforme la palabra de Dios.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14 nos sigue ayudando en este concepto que para el Señor representa darnos ánimo, alentarnos unos a otros. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que ya murieron, pero que espiritualmente están vivos, los que murieron con Cristo. Esos que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Tienes miedo? No tienes esperanza. ¿Por qué? Porque tienes la conciencia de que no estás viviendo una vida de congruencia con Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron con Jesús. ¿Quiénes son las personas que realmente están viviendo? Aquellos que tienen a Cristo como Salvador, pero también como Señor. Los que reciben los derechos pero cumplen con las obligaciones. Los que ya murieron, no te preocupes, van delante de ti. Dice la Escritura, por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras, no con palabras humanas, sino con la misma palabra de Dios. Ahora bien, el primer punto es animarnos unos a otros. Pero una persona, ciertamente, un ministro amigo mío que va saliendo del COVID, me decía algo. A las personas que están a punto de morir, no les digas ánimo, no seas cruel, échale ganas. Los tienes que orientar. ¿Qué buscan las profecías? Si lo ves en la siguiente diapositiva, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La orientación busca indicar, avisar, informar, comunicar, manifestar, dar a entender lo que realmente va a pasar. El Señor nos llama a alentarnos, no a animarnos, pero también nos llama a orientarnos entre nosotros. ¿Cómo? Dice la Biblia que nos soportemos unos a otros, pero dice también que nos exhortemos unos a otros. Que cuando un hermano esté pecando, vayamos con amor y se lo digamos primero en privado, y después ante un testigo, y después incluso ante la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que saboreemos cada momento de nuestra vida. ¿De qué se trata? Filipenses 3:19 dice que el fin por lo cual la mayor parte de las personas vive el día de hoy, te lleva a la perdición, cuyo Dios, dice, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Si observas cómo vimos Filipenses 3:20 que decía, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y si regresas un poco a Filipenses 3:19, te lo está diciendo porque el día de hoy la mayor parte de las personas tienen su ciudadanía en esta tierra, no en el cielo. Queremos vivir solo para el día de hoy y para lo que tenemos aquí, pero no pensando en lo que vamos a tener con Él. Dios quiere que no estés preocupado o preocupada el día de hoy. Que si vas a enfermarte o no, que si vas a tener o no, que si vas a perder tu trabajo, tu negocio, que qué va a pasar en los próximos años, que el presidente nos va a convertir en Venezuela. Y seguimos hablando de todas estas situaciones cuando Dios nos dice, saborea el momento que estás viviendo. Porque más que nunca el día de hoy tú y yo sabemos que muy probablemente mañana puede ser que no estemos aquí. Así que Mateo 6:34 nos recuerda y nos dice, así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana, si es que lo vives, tendrá su propio afán. Bástate cada día con su propio mal. La Biblia nos enseña que cada día tenemos que bastarnos con lo que ya tiene Dios para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer en vez de estarnos preocupando por cuándo viene Cristo? Como diciendo, avísenme el día y la hora para poquito antes empezar a portarme bien, mientras me seguiré portando igual. La Biblia nos dice que no nos enfoquemos en cuándo va a ser. La Biblia nos dice que nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer. Porque si primero tenemos que alentarnos y después tenemos que orientarnos, la tercera tarea que nos pone el Señor es que tenemos que ordenarnos. Dios busca que tú y yo entremos en su orden. Dice Lucas 12 del 42 al 44
Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo? La mayordomía es ese trabajo que nos da el Señor a todos sus hijos e hijas, de administrar correctamente todo lo que Él nos da. ¿Cómo? En orden. Dice la Biblia: ¿quién es el mayordomo fiel a su palabra? Y el mayordomo o mujer mayordomo prudente, al cual el Señor pondrá a gobernar toda su casa. ¿Cuándo? En el milenio. En el milenio que va a empezar apenas. ¿Quién es la persona o las personas que vamos a gobernar, a llevar la mayordomía del milenio con Cristo? Dice la Biblia que para que a su tiempo les dé correctamente su ración. Bienaventurado aquel siervo o sierva al cual, cuando su Señor venga, le haya administrando correctamente lo que su Señor le ha dado para cada día. De verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Tienes miedo el día de hoy a cuándo regresa el maestro? Cuando éramos niños, que normalmente íbamos a la escuela a estudiar, no solamente de visita a la escuela, los días de exámenes y más los exámenes finales, todos esperábamos la hora en que llegara el maestro. Y muchas veces, si tú lo recuerdas, los que somos de la generación en donde todavía se respetaban los procesos, alguien siempre estaba afuera diciendo: ¡ahí viene! Y luego decía: no, no es. ¡Ay, ok! Y luego volvíamos a decir: ¿ya viene? No, tampoco. Pero estábamos con el miedo de ver cuándo iba a empezar el examen. ¿Lo recordamos? En vez de tenerle miedo al maestro, ¿a cuándo regresa el maestro? La Escritura nos dice que mejor nos ocupemos en el día de hoy a hacer la tarea que el maestro nos ha dado. Esa es la clave que te quiero dar el día de hoy. Podríamos darte un mensaje muy técnico, más técnico de lo que hicimos el día de hoy, acerca de los últimos tiempos. ¿Cuándo viene Cristo? Solo Él lo sabe. Según la Escritura, tenemos un margen de no más 10 años, entre los 70 y 80 y 10. Y del reconocimiento de Jerusalén, de Israel como nación, al día de hoy ya pasaron los 70, ya nos gastamos tú y yo 3. En menos de 7 años va a empezar la tribulación de 7 años. Eso interpretamos en la Escritura. Pero ¿sabes qué pasa? Tu segunda venida puede ser el día de mañana si no despiertas. Y tú te estás preocupando por cuándo va a ser. Te estás preocupando por la hora en que el maestro va a venir a aplicar el examen, en vez de ponerte a hacer la tarea que el maestro ya te dejó. Tú te puedes seguir ocupando en esto, está bien, ya te lo explicamos. Y puedes seguir preocupado en cuándo va a venir, tratando de estirar la liga para ver cuánto tiempo te puedes seguir portando mal, o sin cumplir completamente la labor de Dios. ¿Cuál es nuestra labor? Orientar, alentar y ponernos en orden. ¿Quieres vivir realmente en integridad? Obedece la palabra de Dios, porque al obedecer la palabra de Dios trae bendiciones y prosperidad a tu vida. De esto se trata. 7 días de la creación, 6 son donde el Señor trabajó, el número 6 del hombre. En vez de estarte preocupando por cuándo es el 666, no me voy a poner la vacuna porque puede ser que traiga el chip que es la marca de la bestia. Vamos a tratar de adivinar todos entonces de qué se trata. La bestia en la Escritura es el sistema económico mundial que desde hace mucho tiempo nos gobierna. Así que la bestia está aquí. Los dolores de parto existen ya. Y tú y yo, en vez de estar pensando en qué día viene Cristo, debemos de estar pensando en estar haciendo la tarea que Cristo nos dejó, para que el día que Él venga tú y yo estemos tranquilos, porque nos habremos preparado correctamente para el examen. Creo que de eso se trata realmente la respuesta a la pregunta de cuándo es el día.
en estos últimos tiempos. El día es hoy. Corrige hoy. Sé mejor hoy que el día de ayer. Para que cuando venga tu Señor como un ladrón de noche, cuando menos te lo esperas y donde menos lo veas, pueda ser una de esas 5 vírgenes que tienen sus lámparas llenas de aceite del Espíritu Santo para poder vivir una vida eterna. Cuando el Señor entre y cierre sus puertas, tú y yo estemos adentro y no afuera. Te bendecimos en esta noche, te agradecemos, te recordamos que las cuentas para que sigas cumpliendo con tu labor de obediencia, de entregar a la iglesia de Dios lo que el Señor te da o lo que el Señor le da a través de ti, lo puedes seguir realizando a través de las cuentas que tú conoces. Nos vemos el domingo en 2 servicios. Estarás recibiendo la información a través de las redes para que podamos tener suficiente espacio y no haya un pretexto de que no vienes a la iglesia porque donde no te vas a contagiar, porque aquí nos cuidamos entre todos. ¿Sabes cómo nos cuidamos? No yendo a reuniones de más de 5 personas, tratando de no ir, de salir lo menos posible, de quedarnos en casa, de ser así. O si estamos en la calle nos cuidamos. Esa es la manera en cómo te cuidas. No dejando de ir a la iglesia porque no dejas de ir al trabajo, no dejas de ir al súper y no dejas de ir a muchos lugares que deberías dejar de ir. Entonces, por lo tanto, no dejes de venir a congregarte a tu iglesia porque es parte de las mentiras del enemigo para podernos alejar de nuestro propósito. 2 servicios para que puedas decir a cuál vienes y así podamos acomodarlos correctamente. Te bendecimos. Hoy estamos cerca. El año del hombre está por terminar y viene el año de Cristo, el año del reposo. Buenas noches y descansa. Gracias.